Porque nunca los españoles, y nadie en realidad, han luchado mejor en un barco que como lo hicieron ellos. Esto fue lo que dijo aproximadamente a mediados de octubre de 1747 George Walker, a sazón comodoro de la Royal Navy de la Marina Británica. Bueno, esto es lo que decían los enemigos de España sobre lo que era la Armada Española en el siglo XVIII, ¿no? Lo cual ya quiere decir, pues bueno, en ese sentido, que no era desde luego un país atrasado y la tecnología, pues bueno, ahora les contaré por qué. Pero empecemos un poco a recapitular, ¿no? ¿De dónde viene el término de Armada Española, en este sentido Real Armada? Bueno, Real Armada realmente aparece, es una institución que crea Felipe V al recibir la corona en Versalles, la corona de España, ¿no? Entonces lo que hace fundamentalmente es traer todos los avances que se habían logrado en Francia prácticamente el último siglo, desde mediados del XVII, y los trae a España para, pues bueno, en cierto modo progresar, ¿no? O reformar, mejor dicho, esas armadas imperiales, porque eran varias, ¿no? Que actuaban de forma independiente, que de hecho, pues bueno, ahora investigando para un futuro libro que ya les contaré más adelante, porque voy más lento de lo que calculaba, suele pasar, realmente viene un poco de la tendencia romana y bizantina de tener varias armadas, que por cierto se sigue utilizando. Estados Unidos, una de las grandes potencias navales desde luego de este siglo, sigue manteniendo una doctrina muy parecida, ¿no? Cuando hablan de la Armada del Pacífico, la Armada del Atlántico y demás, pues bueno, esto realmente, o la flota, que ellos llaman la flota, pues esto ya viene de esta época, viene de muy antiguo. Realmente la Real Armada, como digo, se crea porque el rey concibe que debe tener una única armada, es decir, todos los barcos de guerra de España deben ser de propiedad del rey. Y de hecho ahí es donde hace el término de Real Armada, es decir, los navíos del rey, real porque es del rey, y es una única armada, ¿no? No armadas imperiales o armadas que al final, pues bueno, algunos armadores podían poner cierto tipo de buques, en fin, había grandes empresarios nobles que levantaban sus propios buques, que levantaban tropas y demás, ¿no? Como digo, esto es una doctrina fundamentalmente borbónica del siglo XVIII, que por cierto también se aplicó a España a nivel militar, ¿no? Que es la famosa progresión o la famosa reforma regimental, que también es muy típica y es del siglo XVIII, donde se empiezan a organizar, pues, bueno, los viejos tercios imperiales se empiezan a organizar en compañías y regimientos y batallones, ¿no? Los tres grandes grandes padres de la Real Armada pues son José Patiño, prácticamente el fundador de ella, luego Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, y pues bueno, un ilustre asturiano, aunque nacido en Burgos, que era Antonio de Valdés, ¿no? Una saga, además de marinos asturianos, que son los Valdés. Realmente, pues cuando Felipe V llegó a España, y fundamentalmente José Patiño, la situación que se encuentra, la verdad es que es francamente desoladora, ¿no? Pues ahí en 1702, prácticamente a mitad, ¿no? de guerra de sucesión española, pues resulta que España todavía fabricaba galeones, cuando realmente Francia y Reino Unido, pues bueno, Inglaterra, porque Reino Unido es un poco posterior, Inglaterra ya estaban fabricando desde mediados casi finales del 17, pues los famosos navíos de línea. España empezó un poco más tarde en la construcción y además tuvo ciertos problemas, porque si ven los números, pues bueno, no parece que haya un gran crecimiento, ¿no? Los primeros 30 años del siglo. Lo que ocurrió realmente fue que hubo un par de batallas importantes, una fue la batalla de Rande, donde, pues bueno, gran parte de esos buques al final terminaron hundiéndose, ¿no? Lo cual fue bastante problemático. Lo mismo pasó en Cabo Pasaro en 1718, donde los nuevos buques, ahí sí ya navíos de nueva construcción, resulta que también por un ataque inglés a traición, ya que Inglaterra y España no estaban en guerra, pues resulta que se hundieron los nuevos buques de construcción. Ahí se ve cómo realmente es a mediados de siglo cuando la construcción empieza a avanzar, empieza a aumentar de tamaño, y realmente en contra de lo que se suele pensar es a final del siglo XVIII cuando España tiene mayor número de buques. Lo cual vuelve a romper otra vez, ¿no? Con ese falso mito de que España en el siglo XVIII pintaba poco y que de hecho, pues bueno, la construcción naval española no era reseñable, ¿no? Las fechas de 1808 y 1812 se las dejo como referencia. Al final de la exposición hablaremos de ellas porque son muy importantes, porque realmente se ve cómo es a partir de 1808 cuando el número de buques decrece realmente, ¿no? Y no después de Trafalgar. Trafalgar fue en 1805. Esto es muy importante porque realmente todavía a día de hoy, y sobre todo a nivel propagandístico, ya no digamos, que muy bien lo comentaba también antes Alfonso, tema de Hollywood, de Estados Unidos y demás, pues al final es un falso mito que se va creando, la gente se va creyendo y los datos, pues como siempre, acaban desmintiendo este tipo de cuestiones, ¿no? Lo mismo pasó, además de los buques, porque la Real Armada hay que tener en cuenta que también tenía un brazo armado de infantería, lo que es la infantería de marina y también la artillería de marina. En este caso, la infantería de marina, en la época, los tercios de marina, ¿no? Que ya existían en la época imperial, pues realmente se organizaron, como decía antes, ¿no? En base a esas organizaciones regimentales, diferentes tipos de reales órdenes, en definitiva, ¿no? Ahí les pongo tres importantes, donde realmente se empiezan a reformar los tercios y acaban creándose batallones de marina.
Bueno, una cosa curiosa es que realmente los viejos tercios, ¿no? En la época eran Armada, Marina de Sicilia y demás, pues al principio tenían el nombre del coronel comandante, ¿no? Con la primera reforma. Pues bueno, ahí está otro ilustre asturiano, que es el Marqués de Santa Cruz, que si conocen Oviedo, pues el famoso Parque de Santa Cruz, tienen un busto de él, precisamente Álvaro de Navia Osorio, que está un poco escondido realmente, hay que buscarlo un poco, pero ahí está ese busto de ese grandísimo militar asturiano también, ¿no? Como vemos, al final Asturias y el mar, pues bueno, relacionada de forma lógica, pero ya en el siglo XVIII y desde la época imperial ya ocurría esto, ¿no? Luego la reforma lo que ocurre es que se cambian la denominación de los batallones y de los regimientos, pasando a una forma numeral, ¿no? Pues del primero en adelante. Y luego realmente se crean las instrucciones, los batallones de marina como tal, la infantería de marina española, aunque realmente nace en 1537, es en 1717, posteriormente, cuando realmente adopta esa forma regimental, esa forma de batallones, que a día de hoy todavía los tercios, ¿no? Que se llaman tercios, los tercios de infantería marina española, pues están en Cartagena, en Ferrol y en Cádiz, que son los tradicionales lugares donde estaban ya en el siglo XVIII. Pero una cuestión que es muy importante reseñar es que respecto a artillería e infantería de marina era un cuerpo de tropas. Un cuerpo de tropas lo explica mucho mejor que yo, en definitiva, el capitán de navío Blanco Núñez, pero bueno, yo lo explico de una forma quizá un poco más sencilla, ¿no? Al final eran simplemente soldados, es decir, en el siglo XVIII y anteriormente solo existían dos escalas de mando, que era la de tropa y suboficiales, que estaba dentro de tropa, y la escala de oficiales. Todos los oficiales de infantería y artillería de marina procedían de la Real Armada, lo que se llamaba el cuerpo general, es decir, eran marinos de profesión. ¿Qué pasaba? Que luego, bueno, pues realmente había, digámoslo así, unos ciertos destinos, ¿no? Entonces, cuando uno salía de guardia marina, pues podía ser destinado en batallones de marina, es decir, como capitán o como teniente de infantería de marina, pues podía ser destinado a cuerpo general mandando buques, haciendo, en fin, trabajo administrativo y demás, o bien destinado a artillería de marina, donde pues al final era el que mandaba las tropas de artillería, no los artilleros. Típicamente los artilleros de marina, los oficiales de artillería de marina, solían quedarse en el cuerpo, ya que era un cuerpo muy profesionalizado y muy específico, y de hecho, curiosamente, en el Instituto de Jovellanos, en el antiguo, en el siglo XVIII, muchos artilleros de marina acabaron dando clase precisamente a la maestranza y a profesores de instituto y de universidad y demás, porque eran unos grandísimos técnicos, eran unos grandísimos matemáticos, grandísimos físicos y científicos, ¿no? Realmente el siglo XVIII en España fue muy importante porque es cuando se empiezan a construir los buques, los navíos de línea, lo que se llaman navíos de línea. ¿Por qué es importante este tipo de construcción? Bueno, porque realmente se abandona el tipo de navío, el galeón, que era un navío polivalente, también curiosamente de construcción española, aunque data del siglo XVI, y realmente lo que se empieza a adoptar es un tipo de construcción, podemos decir, desde el punto de vista de cadena de montaje. Es decir, los buques se intentan construir gemelos entre sí, de forma que son todos iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabe destacar un pequeño par de pinceladas de esta cuestión, y es que los buques se construían refiriéndose a ellos como clase, ¿no? A día de hoy, pues, por ejemplo, todos los Volkswagen Golf pues, pertenecen a la misma clase y a la misma serie, ¿no? ¿Por qué? Porque son todos exactamente iguales y gemelos entre sí. Esto en el siglo XVIII ya pasaba. Entonces nos encontramos con series que son gemelos entre sí, y precisamente el primero de cada serie, el cabeza de serie que se llama, es el que daba el bautismo a la serie. Series importantes del primer sistema, el también llamado sistema español, porque realmente se desarrolló en la cornisa cantábrica, fundamentalmente en la zona de Vizcaya y Guipúzcoa, pues fue de un grandísimo almirante español, que no solo era almirante, sino también era un grandísimo general de marina, que es precisamente José Antonio de Gaztañeta, ¿no? un vasco de pro, que realmente, pues bueno, en el arte de fabricar reales, que es el grandísimo tratado español de construcción naval, pues desarrolló este tipo de teorías y de cuestiones de construcción, que posteriormente fue copiado por los ingleses, todo hay que decirlo. De hecho, ahí les pongo, pues bueno, navíos importantes, el Real San Felipe, el primero de construcción, que se construyó curiosamente en la zona de Sant Feliu de Guíxols, en la zona de Cataluña. ¿Qué ocurrió con Sant Feliu de Guíxols? Que estaba demasiado cerca de Francia y, bueno, como no se fiaban mucho de los franceses, de hecho decidieron que era mejor construir una zona más alejada de potenciales rivales o potenciales enemigos, ¿no? Entonces, por eso se traslada fundamentalmente la construcción a la cornisa cantábrica, una zona tradicionalmente muy bien defendida, y también al litoral de Huelva, Cádiz y posteriormente también Cartagena y Ferrol, ¿no? La serie San Luis, como digo, son los primeros buques construidos. Lo que pasa, desgraciadamente, fueron
la mayor parte se perdieron en la batalla del Cabo Passaro, ¿no? Como les decía antes, un ataque a traición donde Inglaterra y España todavía no estaban en guerra. El navío Princesa es un navío muy importante, ya que precisamente fue el que consiguieron capturar los británicos, ¿no? En 1740, después de unas 6 horas de combate contra 5 navíos ingleses, es decir, un solo navío español contra 5 navíos ingleses, dura 6 horas el combate, los ingleses lo capturan y quedaron tan absolutamente asombrados de esa tecnología que tenía la Real Armada Española que decidieron llevárselo a los puertos del sur de Inglaterra, desmontarlo y copiar todo lo que encontraron. En base a eso, resulta que ellos, unos años más tarde, en el 44 y 45, desarrollan su sistema de construcción, que son los famosos establishment británicos de 1744 y 45, basados, como digo, todos ellos en el navío Princesa. Y luego, posteriormente, un navío también muy importante fue el Real Felipe, ya que fue el navío más grande de su época, de inicios del siglo XVIII. Un navío de 114 cañones, de 3 puentes de artillería, lo cual era sensiblemente mayor de todos los construidos por franceses e ingleses en aquel momento. De hecho, este magnífico cuadro de Carlos Parrilla se le ve precisamente el navío Real Felipe saliendo, ¿no? Estaría saliendo de Guarnizo, de cerca de Santander, y ahí se ve pues, bueno, un poco la imagen que podía tener en su época, ¿no? Un navío absolutamente precioso y que de hecho fue pues, bueno, la envidia de británicos y franceses en el siglo XVIII. Intentaron capturarlo en la batalla de Tolón y no lo consiguieron. Esta es otra imagen del Museo Naval donde probablemente sería como estaba pintado en aquella época. Pero, como decía antes, también había un brazo armado de la Armada, es decir, no todo eran buques, sino también había tropas. De hecho, pues, el bautismo de fuego de los batallones de Marina, de la Infantería de Marina Española del siglo XVIII, pues fue en una guerra que es bastante desconocida, desgraciadamente, a mí me parece interesantísima, porque de hecho fue literalmente España contra el mundo. Ahí se aliaron una coalición formada por Francia, por Reino Unido, por Sacro Imperio Romano Germánico, Provincias Unidas y algún reino menor de Italia, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que España literalmente pasó por encima a austríacos, británicos y franceses los primeros años, y ahí está precisamente la famosa campaña, una campaña que podríamos llamar en términos actuales una Blitzkrieg, porque realmente fue totalmente relámpago, donde se pasa por encima a Cerdeña, posteriormente se hace lo mismo sobre Sicilia y de hecho se intenta una campaña de invasión de Escocia para levantar a los clanes y entronizar a un rey católico, a un rey Estuardo, un Fitzjames Stuart, precisamente en el trono de Inglaterra. Casi se consigue, pero de hecho ocurrió una batalla muy interesante que todavía a los escoceses la tienen a mucha honra. De hecho, pues bueno, en las cañadas de Glenshiel, en las Highlands, todavía tienen 2 bautismos geográficos, que uno es el paso de los españoles, Spaniards Pass, y Spaniards Peak, que es el pico o la montaña de los españoles, donde se supone que esos hombres, ¿no?, que desembarcaron del regimiento Galicia, donde también había estudiantes, por cierto, lo que hicieron fue batirse codo con codo contra los clanes escoceses, contra los británicos. Al final, lógicamente, perdieron la batalla, ya que los británicos consiguieron levantar un ejército sensiblemente superior, pero los escoceses, que se retiraron con grandes bajas, resulta que fueron los españoles los que cubrieron esa retirada, quedándose atrás, ¿no?, las tropas del teniente coronel Nicolás de Castro Bolaño. Y de hecho los escoceses, como digo, a día de hoy todavía lo tienen en mucha honra, ese combate de los clanes, los Highlanders escoceses con las tropas españolas. Pero, curiosamente, aquí te pongo también este cuadro precioso del regimiento Asturias, del Cangrejo, ¿no? Se llamaba Cangrejo porque se retiraban siempre mirando hacia el enemigo, es decir, nunca le daban la espalda al enemigo, de ahí quedó el término. Y, de hecho, en esa guerra acabó en un statu quo ante bellum, que es la forma elegante de decir empate, pero, como ven, cuando se fijan en las bajas, pues resulta que el enemigo tuvo 6 veces más bajas que los españoles, teniendo en cuenta que la mayor parte de las bajas fue en la batalla o en el combate a traición de Cabo Passaro, donde murieron la mayor parte de las dotaciones españolas que acababan de salir precisamente de formarse en esas, precisamente también de esta época, en la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, que a nivel también anecdótico, cabe destacar que tuvo un sistema de intercambio donde vinieron los mejores 22 guardiamarinas rusos. Pedro el Grande, Pedro de Rusia, envió a los mejores guardamarinas rusos a España, a Cádiz, porque consideraba que era el mejor lugar donde se formaban los marinos. No los mandó a Inglaterra, no los mandó a Francia, los mandó a España, los mandó a Cádiz. Estos guardiamarinas rusos volvieron a la Torre Sukov y ahí se supone que desarrolló Pedro el Grande su gran armada, la Gran Armada Rusa, que precisamente también data prácticamente del siglo XVIII, de inicios del siglo XVIII. De hecho, dicen las malas lenguas que el propio Pedro el Grande quiso venir y Felipe V, pues bueno, como estaba en guerra con los suecos y demás, dijo que bueno, que se dedicara más bien a sus cosas, que ya cuando pudiera viniera, pero en fin, que se dedicara a lo suyo, en definitiva, ¿no?
Otra de las grandes campañas importantes de este siglo es también bastante desconocida, que es la conquista, o la reconquista, mejor dicho, de Orán y Mazalquivir, ya que ya habían sido plazas españolas en la época imperial, en el siglo XVI y también parte en el XVII. Decían en aquella época los marinos, los poetas y demás del siglo XVIII, los cortesanos, incluso los reyes, que nunca antes el mar Mediterráneo cubría tal variedad de banderas, ya que en los puertos de Barcelona y de Alicante se congregó una gran armada española y, de hecho, Felipe V tuvo que enviar enviados, valga la redundancia, a la mayor parte de las cortes europeas, fundamentalmente a Londres, a París y también a Viena, a explicarles que, bueno, que no se preocuparan, que esa flota no iba a atacar Italia, como es lo que se sospechaban ellos, sino que iba a intentar reconquistar dos plazas españolas que eran Orán y Mazalquivir, y efectivamente lo hicieron. Claro, esta campaña, pues bueno, podríamos hablar de que prácticamente participaron en ella el Dream Team de los militares en fin, y generales españoles de la época, ¿no? Porque ahí tenemos a Álvaro de Navia Soria, como decía antes, ilustre asturiano, ¿no? Marqués de Santa Cruz del Macerado, de ahí precisamente el parque y la calle de Santa Cruz de Oviedo, José Carrillo de Albornoz, Juan José Navarro, uno de los grandísimos marinos españoles de inicios del siglo XVIII, y bueno, un ya muy conocido, gracias a Dios por todos, Blas de Lezo, ¿no? Que era uno de los almirantes jefe de la escuadra. Realmente cabe destacar que esta campaña, ¿no? Fue un ejemplo más, un paradigma de lo que se llama en fin, la doctrina anfibia española, es decir, esa capacidad española de invadir una costa enemiga y hacerlo, y lo hacía de una forma muy particular, que además había nacido precisamente de la época de Felipe II. Felipe II, aunque fundamentalmente se le conoce como gran rey, ¿no? Como gran administrador y demás, pues realmente también fue un gran teórico militar y tenía grandes militares a su servicio. De hecho, como digo, de ahí nace esa doctrina de infantería marina española, que bueno, si no la creó Carlos V, que es habitualmente lo que suele decir, desde luego Felipe II sí que le dio la forma y le dio esa doctrina que posteriormente se heredó, ¿no? Una cuestión, hablando de asturianos, ¿no? Y aprovechando que estamos precisamente también en Gijón, Álvaro de Navia Osorio es también muy importante porque escribió un importante tratado militar, ¿no? Ese famoso tratado militar de estrategia táctica militar. Una anécdota que en cierto modo no se sabe todavía de hoy si es más bien una leyenda urbana o fue real, ¿no? Resulta que cuando Federico el Grande de Prusia estaba venciendo a los austríacos de forma absolutamente tremenda, ¿no? Y era uno de los grandes reyes, uno de los grandes militares de mediados del siglo XVIII, pues bueno, un embajador español, uno de los enviados españoles, le preguntó, pues bueno, Majestad, ¿cómo es posible que usted, un pequeño reino, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que prácticamente hasta el siglo XVIII era un pequeño reino con muy poco poder, ¿no? Y prácticamente con un ejército mínimo. Era capaz de vencer, pues bueno, a la gran potencia de Europa Central, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, Austria, ¿no? En definitiva. Pues bueno, pues resulta que dicen, ¿no? Que Federico el Grande sacó un librito, y ese librito era el Tratado táctico y estratégico de Nava Osorio, ¿no? Que era muy famoso en aquel momento como gran tratadista militar. Entonces resulta que el enviado español se sintió tan mal de no conocer a este tratadista español, a este militar español, que entonces Federico el Grande le regaló una partitura, ¿no? Para que se llevara a España, y esa partitura era la Marcha de Granaderos, marcha que se hizo posteriormente muy famosa y que a día de hoy es el himno de España. El himno de España, la Marcha de Granaderos, ¿no? que es del siglo XVIII, pues realmente puede ser que haya procedido de esta época y que fuera un regalo alemán precisamente a este enviado español a costa de esta cuestión, ¿no? de este problema con la cuestión de Álvaro de Navia Osorio. Bueno, la defensa de Cartagena de Indias es archiconocida a día de hoy, es muy famosa, precisamente esa defensa heroica, ¿no? de Blas de Lezo y Sebastián de Eslava, donde pues, prácticamente 4.000 españoles, la mayor parte milicianos y muchos indios, hay que tenerlo en cuenta, grandísimas defensas costeras y grandísimas defensas de interior, como antes también muy bien comentaba Alfonso, la defensa, en definitiva, del territorio español de ultramar, fundamentalmente la llevaban a cabo milicianos e indios, con muy pocas tropas de infantería regular española o infantes de marina o artilleros de marina, pero realmente fue una defensa absolutamente heroica, ¿no? Pues bueno, 4.000 hombres contra 30.000. Con un número de bajas absolutamente tremendo que sufrieron los británicos, ¿no? Pero, como digo habitualmente, Cartagena de Indias, en fin, fue un síntoma de lo que solía pasar, es decir, no fue una excepción, sino la tónica habitual. Y ahí les pongo, pues, prácticamente 7 batallas más, defensas costeras también, donde los ingleses volvieron a salir escaldados frente a las tropas españolas, ¿no? De zonas costeras españolas. Las defensas de Puerto Cabello, la defensa de La Habana, la defensa de Santiago de Cuba, la defensa
de La Guaira, la segunda defensa de La Guaira, pues son otros combates que son también de mediados del siglo XVIII, prácticamente contemporáneos a la batalla de Cartagena de Indias, que no se conocen tanto, pero también fueron grandísimas victorias españolas, y los ingleses en aquella época, pues bueno, independientemente de que se hayan, en fin, se hayan acuñado esas famosas monedas, ¿no? o esos medallones de Vernon, donde se ve, si se fijan, cómo se supone que Blas de Lezo está entregando la rendición a Vernon, pues bueno, Vernon pues, vendió la piel del oso antes de cazarlo y, claro, tuvo problemas bastante serios posteriormente. De hecho, fue destituido después del combate, prácticamente, ¿no? Las bajas británicas, pues como ven, fueron 30.000 hombres, prácticamente la escuadra entera. Cuando se habla de las pérdidas habitualmente de la armada, mal llamada Armada Invencible, pues fueron sensiblemente, es decir, tremendamente inferiores a lo que ocurrió en Cartagena de Indias. Y, de hecho, el año siguiente, en el siglo XVI, estamos hablando, en 1589, tanto en Coruña como en Lisboa, se vuelven a estrellar y, de hecho, las bajas volvieron a ser prácticamente el doble de las españolas en la Armada Invencible. Pero a día de hoy, ¿qué batalla o qué combate se conoce? La Armada Invencible. Otra vez hay que luchar, ¿no?, contra esa propaganda británica, contra esas, en fin, esas mentiras, ¿no?, que hay que intentar poco a poco o fundamentalmente limpiar o evitar, ¿no?, en cierto modo, que los jóvenes, fundamentalmente, y que la gente común, ¿no?, pues al final no tenga por qué creerse esas mentiras, ¿no? Luego, otro sistema muy importante, ya de mediados del siglo, fue el sistema Jorge Juan, llamado también sistema inglés, el cual, pues bueno, como también decía antes el capitán de navío Blanco Núñez, cada vez que se dice que fue el sistema inglés, pues se vuelve loco y se enfada muchísimo, porque realmente fue el sistema que copiaron los ingleses al capturar el navío Princesa. Entonces, no sé, el sistema inglés sería un sistema español más, ¿no?, realmente, aunque habitualmente se llama sistema inglés. ¿Por qué se llama sistema inglés? Bueno, porque un grandísimo marino español, ¿no?, Jorge Juan, marino, entre otras muchas cosas, luego veremos por qué, resulta que fue como espía, un espía que, bueno, si James Bond es famoso y conocido, pues bueno, Jorge Juan hizo 5 veces más, ¿no? ¿Por qué? Porque se infiltró hasta en el almirantazgo británico, llegó a cenar con almirantes británicos bajo un seudónimo, ¿no?, y al final pues consiguió traerse a España grandísimos, fundamentalmente técnicos, maestranza, carpinteros de Ribera, en fin, este tipo de profesionales, fundamentalmente católicos irlandeses, también algún escocés y algún inglés también católico, y fueron los que desarrollaron en España ese sistema de construcción, como digo, mal llamado inglés, ¿no?, que dio, curiosamente, ¿no?, consecuencia, ¿no?, a uno de los buques más conocidos de la historia de la navegación, que es el Santísima Trinidad, ¿no? Pero también dio otro sistema, o más bien otra serie, ¿no?, una serie muy famosa, que fue la serie de los 12 apóstoles. Antes les decía que habitualmente el cabeza de serie es el que bautiza la serie, en este caso el cabeza de serie era el Oriente, pero al ser 12 buques construidos al mismo tiempo en grada, es decir, 12 buques construidos en Ferrol al mismo absoluto tiempo, lo cual para la época era absolutamente demencial pensar eso y que un país fuera capaz de hacer eso. Pues realmente al ser 12 y por tradición católica se les llamó los 12 apóstoles. El navío Santísima Trinidad, habitualmente es cierto que casi todos tenemos esa visión, ¿no?, que es pintado de rojo, de ese tamaño tremendo y demás. Bueno, realmente Santísima Trinidad, la mayor parte de su tiempo útil es como ven ahí, ¿no?, pintado de amarillo y todavía con 3 cubiertas y media, podríamos decir casi 4 de artillería, unos 120 cañones. No fue hasta posteriormente cuando realmente se le corre la 4ª cubierta, donde ya adopta 140 cañones, y entonces ya tiene ese imponente color rojo, que fue posiblemente el color con el que combatió la mayor parte de finales del XVIII e inicios del siglo XIX, ¿no? En Trafalgar, pues el Santísima Trinidad iba así. De hecho, pues bueno, fue siempre objetivo de los británicos capturarle. No lo capturaron y, de hecho, como no consiguieron capturarlo, al final tuvieron que echarlo a pique, tuvieron que hundirlo en Trafalgar, ¿no? A día de hoy, pues bueno, si están un poco familiarizados con lo que es la cuestión naval, pues bueno, hablaríamos de un equivalente a un portaaviones americano clase Nimitz, es decir, el mayor buque que pueden tener una flota, ¿no?, en ese sentido, o una armada. Pues bueno, llevaba para la época casi 1.200 hombres, lo cual era una absoluta barbaridad. Pero claro, estamos hablando de que de altura tenía, pues prácticamente, desde quilla a perilla, que se dice, ¿no?, de lado a lado, hacia arriba, es decir, en vertical, unos 67 metros, lo cual es una absoluta barbaridad de tamaño, ¿no? Sin embargo, una de las batallas también quizá menos conocidas o menos reseñadas, ¿no?, de mediados del siglo XVIII es la famosa defensa de La Habana. Es defensa porque realmente fue lo que se hizo, fue defender La Habana, ¿no?, de un ataque británico, de una grandísima escuadra, una de las mayores escuadras probablemente de la historia y desde luego del siglo XVIII, y realmente se llevó con muy pocos hombres, ¿no? El problema de la defensa de La Habana fundamentalmente
También otro ilustre asturiano participó, curiosamente, aunque en fin, su participación pudo ser mejorable, que es Gutiérrez de Hevia, que era el almirante jefe de la flota que estaba anclada en La Habana. Pues resulta que al final tuvo que hacerse cargo de la defensa, pues en este caso un hombre de Santander, ¿no? Cerca de Santander, que fue el capitán de navío Vicente de Velasco Isla, porque era el comandante de buque más, en fin, más veterano que había, ¿no? Más antiguo que se decía en la época, se sigue diciendo todavía lo de más antiguo, y fue el que se puso al frente de la defensa. Y al final acabó defendiendo el castillo del Morro, el castillo de los Tres Reyes del Morro de La Habana, con prácticamente 450 infantes y artilleros de marina. ¿Qué ocurrió con la defensa? Bueno, definitivamente, prácticamente acabaron muriendo todos. El propio Luis Vicente de Velasco Isla falleció, ¿no? Se dice que falleció con la espada en la mano, intentando defender hasta el último momento, la última gota de sangre, ese castillo, esa fortaleza, en definitiva. Lo que ocurrió es que los británicos, como no podían tomarlo al asalto, decidieron, pues no se ve, se puede intuir, una pequeña cueva que hay debajo. Pues pusieron una mina, la mina explotó y explotó hacia arriba, reventó una parte de la muralla y ahí, en una brecha, pudieron meter a los granaderos ingleses y ahí, al cuerpo a cuerpo, los granaderos españoles y los infantes españoles prácticamente, pues bueno, murieron casi sin hacer nada más allá de combatir porque estaban totalmente sobrepasados por los números. ¿Pero por qué es importante La Habana? Bueno, porque es que La Habana realmente, como pueden ver en ese cuadro, era el puerto más importante del mundo, no de América, del mundo. Era el puerto más grande que había en el mundo en aquel momento. España, de hecho, construía buques en La Habana. Muchos buques de gran importancia estaban construidos ahí. Y, de hecho, otra de las cuestiones, ¿no? que bueno, si son aficionados al cine, ¿no? Al cine de, en fin, películas de piratas de tipo, Piratas del Caribe y demás, ¿no? Habitualmente no salen los españoles. ¿Por qué? Porque los piratas nunca atacaban a los españoles. La razón es muy obvia, porque en La Habana había habitualmente una escuadra de hasta 12 navíos de línea. Los piratas habitualmente operaban con fragatas, bergantines, es decir, buques pequeños. Y dirán ustedes, pues claro, ¿qué puede hacer 2 fragatas piratas contra una escuadra de 10 navíos de línea? Pues absolutamente nada. De hecho, los piratas eran famosos por atacar lo que eran las 13 colonias, la zona de Virginia, las Carolinas, zonas, en fin, colonias británicas, donde fundamentalmente también Bahamas, ¿no? Esa zona, Jamaica, atacaban fundamentalmente esa zona. Nunca atacaban La Habana y, desde luego, nunca se metían en zona española, precisamente porque tenían el escarmiento garantizado. De hecho, de la famosa carrera de Indias, ¿cuántos buques pierde España frente a ataques enemigos? Ninguno. ¿Por qué? Porque realmente nadie le interesaba atacar ese tipo de escuadras enormes, con una grandísima guarnición. Al final estábamos hablando de prácticamente 50 fragatas, pero claro, escoltadas probablemente por 5, 6 o 7 navíos de línea. Impensable para piratas, ¿no? Los piratas al final, pues bueno, es como a día de hoy, ¿no? ¿Qué hacen los piratas somalíes en la zona del Cuerno de África? Pues atacar pequeñas embarcaciones, atacar mercantes, y es lo que hacían. Nunca atacaron a España, y de hecho no es casualidad, ahí sí que es cierto que podían estar bien asesorados, ¿no? Hollywood, pues en Piratas del Caribe, en una película, creo que es la 4ª, aparecen los españoles, y ¿qué pasa? ¿Qué hacen los británicos? Echarse las manos a la cabeza y dicen, ¡buques españoles! ¿Qué significaba eso? Que como nos ataquen, estamos perdidos. Luego, posteriormente, aparece el sistema francés, Gautier. Este sistema sí que es francés, ya que pues, con un sistema de intercambio diplomático, ¿no? Los famosos pactos de familia entre Francia y España, tenía lógica, en definitiva, ya que gobernaban Borbones en ambos países, pues resulta que vinieron de los mejores constructores franceses a España, ¿no? Una cosa curiosa, pero es cierto. François Gautier, o Francisco Gautier, vino a España y, de hecho, se crea en España el Real Cuerpo de Ingenieros de Marina en el Ferrol. Se crea en el Ferrol fundamentalmente la zona de Esteiro y La Graña, donde a día de hoy todavía Navantia tiene un grandísimos astilleros y de construcción y demás. Y de hecho, pues bueno, ahí nacen también navíos muy importantes, como es el San Juan de Pomuceno, muy famoso fundamentalmente porque fue el que combatió el brigadier Churruca en la batalla de Trafalgar, donde murió, desgraciadamente, pero también como el Purísima Concepción o el San José. El San José es especialmente interesante, ya que este buque es el navío San José. Para los más avispados o que estén más puestos en el tema dirán, bueno, pero si es que lleva pabellón británico, lleva el famoso pabellón azul inglés, ¿cómo es posible que sea un buque inglés? Bueno, los ingleses lo capturaron en la batalla del Cabo de San Vicente en 1797, había fallecido el comandante y gran parte de la dotación, pero es que resulta que un recién ascendido contraalmirante llamado Nathaniel Nelson, que seguramente le sonará a la mayoría, le dijeron, el almirantazgo británico, la Royal Navy, le dijo, bueno, elija usted su buque insignia dentro de los que tenemos disponibles. ¿Qué hizo Nathaniel Nelson? Elegir el buque español que habían capturado, el San José, y lo rebautizaron como San Joseph.
¿Por qué eligió ese? Bueno, porque era sensiblemente mejor que los buques de construcción británico. Es decir, Nelson, pues por muy patriota que fuera en su momento, no era tonto, desde luego. Dijo, bueno, es que este buque es... Además, sé que es bueno porque yo he combatido contra él. Yo he sido el que lo ha capturado. Y es tan bueno que lo quiero para mí. No quiero que otro comandante lo tenga, lo quiero tener yo. Y así fue como el San José acabó siendo San Joseph. De hecho, en este cuadro, ¿no? Los británicos son fantásticos para pintar su historia, especialmente cuando ganan, pues ahí se ve cómo Horatio Nelson recibe el sable, ¿no?, de Binthuisen, el jefe de escuadra Binthuisen, fallecido en el combate. Este cuadro también es muy interesante por unas cuestiones que comentaré a continuación. Les diré que ese peñón, evidentemente, es Gibraltar, y ahora veremos, ¿no?, la famosa pregunta que me hace prácticamente todo el mundo siempre: ¿por qué no capturamos Gibraltar? Pues bueno, tiene una explicación muy sencilla, pero no es la que ustedes creen. El asedio de Gibraltar, realmente, el último, el gran asedio de Gibraltar, empieza en 1779. Como digo, a los británicos les encanta pintar, pues bueno, sus heroicos cuadros, sus heroicas defensas y demás. Pero ¿qué ocurrió? Porque estamos hablando de una época muy sensible y muy importante en la historia de la humanidad. Estamos hablando de la época en la que los Estados Unidos de América logran su independencia. Aquí resulta que, pues bueno, Floridablanca, el secretario español de Estado, uno de los, yo diría, estadistas y políticos más notables de todo el siglo XVIII y probablemente de toda la historia de España, dijo en una carta: el destino de las 13 colonias nos importa mucho. Y efectivamente les importaba mucho. Y les importaba tanto realmente que financiaron a los continentales, ¿no?, a lo que posteriormente serían los estadounidenses, con prácticamente 1 millón de reales, que para la época era una cantidad absolutamente ingente. Pero no solo les financiaron con dinero en efectivo, también, como ven, con cañones, con mosquetes, con balas, con granadas, con pólvora, con varas de paño, con mantas, con tiendas de campaña y hasta con medicamentos. Fíjense bien, porque es muy importante, que al millón de reales, digámoslo así, de valor de todo lo que se envió, hay que sumar también 6.200.000 millones de reales. Fíjense especialmente en el real de A8, ¿no?, en el famoso columnario, el real español, el real de plata, porque las dos columnas, ¿no?, con los dos orbes, porque el símbolo del dólar viene precisamente de ahí. De hecho, el símbolo del dólar son el real de A8, el columnario, los dos columnarios, el plus ultra, la leyenda, que hace la famosa S, y acaba siendo el símbolo del dólar. Pero es que además los primeros dólares se acuñaron sobre los propios reales de A8 españoles, que eran de plata, como digo, en fin, eran muy valiosos, ¿no? Y de hecho, el dólar prácticamente hasta mediados, hasta el nacimiento de los Estados Unidos ya, incluyendo los nuevos estados, incluso California, en fin, a mediados del siglo XIX, el real español, el real de A8, podríamos decir que era la primera moneda de curso legal del mundo, porque se aceptaba tanto en China, en Cantón, se aceptaba en Japón, se aceptaba en Filipinas, se aceptaba en todos los continentes donde había españoles, que era territorio español o podía estar, se aceptaba en África, en los presidios del norte de África, y se aceptaba en Estados Unidos de América. Pero es que es más importante incluso, ¿no?, aparte de la ayuda económica, la ayuda militar, que no se suele comentar, ¿no? De hecho, Estados Unidos de América consigue su independencia gracias a dos acciones españolas. Una, precisamente, es naval, que es la famosa captura del doble convoy británico. El 9 de agosto de 1780 ocurrió esto. Ocurrió que una escuadra española, mandada por un anciano almirante, Luis de Córdoba, que por la época tendría cerca de 80 años, captura 55 fragatas mercantes que llevan todo eso. Llevan pertrechos para armar 12 regimientos de infantería del Royal Army, de casacas rojas, lleva cañones, lleva mosquetes, barriles, y se hacen casi 3.000 prisioneros. La mayor parte, prácticamente un tercio, eran altos oficiales del Royal Army, eran de capitán hacia arriba todos. Lo que quiere decir es que los casacas rojas, el Royal Army, en Estados Unidos, en sus combates, prácticamente no contó con un cuerpo de ejército entero. Aparte también 1 millón de libras oro, lo cual era la soldada, era el mantenimiento de otro ejército, precisamente el Royal Army, ¿no? Y además un valor material de unas 600.000 libras, que es el valor de las fragatas en definitiva. Lo que ocurrió con esta captura
es que Lloyds, que es la famosa aseguradora en bolsa británica, cae 18 puntos. La bolsa de Londres prácticamente entra en bancarrota. Ya ahí, precisamente, les pongo el título, el real desmayo. Cuando el almirantazgo británico le comenta esto al rey Jorge, resulta que el rey Jorge se desmaya. Pero se desmaya no solo por la catástrofe que fue, que lo fue, y de hecho, a día de hoy todavía se considera la catástrofe mayor de la historia de la Royal Navy, teniendo en cuenta que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron catástrofes prácticamente semejantes. Pues resulta que el rey había invertido en bolsa en varias cuestiones dependientes de que Reino Unido ganara la guerra, con lo cual el rey no se empobreció, no entró en bancarrota, pero casi, ¿no? Y de ahí viene el famoso real desmayo de que el rey Jorge se desmaya el momento de conocer la noticia. Habitualmente el 4 de julio, ¿no?, en Estados Unidos se habla mucho de la ayuda francesa. Efectivamente, los franceses colaboraron con 12.000 hombres a la independencia de Estados Unidos, pero es que los españoles colaboraron con 11.000 y sin embargo no se suele comentar. Y de hecho hicieron algo más importante que colaborar. Abrieron un segundo frente en el sur de las 13 colonias, realmente a la recuperación de la Florida y demás, que impidió a los británicos condensar las tropas que tenían en el norte, ¿no? Lo cual al final ayudó a los estadounidenses a conseguir su victoria. No es casualidad, en definitiva, que el sitio de batalla de Yorktown, que es de 1781, prácticamente un año después o unos meses después de la captura del doble convoy, es la grandísima o la primera gran victoria de los continentales contra los británicos. Y en esa época ocurre también otra gran victoria española, que es la batalla de Pensacola, con ese grandísimo desembarco de la infantería y los granaderos de marina españoles tomando las trincheras británicas a la bayoneta, ¿no? En fin, un cuadro que debió de ser absolutamente heroico en aquel momento. Esta batalla es la segunda gran batalla de importancia española que contribuyó de forma absolutamente capital a la independencia de los Estados Unidos. De hecho, concluida la guerra, cuando se firma el Tratado de París, ¿no?, la paz de París, resulta que los británicos, después de la firma, no quieren salir en el cuadro, y de hecho el cuadro queda incompleto. Y si se fijan, ahí ven cómo aparecen solo los diplomáticos estadounidenses, ahí se ve incluso a Franklin, ¿no?, y realmente los británicos no aparecen porque no quisieron aparecer. Firmaron el tratado, fue una humillación tan grande y casi estaban en bancarrota y decidieron salir corriendo. Y entonces, luego ocurrió el Tratado de París, que yo diría que una de las grandes potencias que salió más beneficiada, independientemente de Estados Unidos, que por supuesto también al conseguir su independencia, fue España. ¿Por qué? Porque España recupera Menorca, recupera las Floridas y toma ciertos momentos, ciertos territorios que habían sido ocupados por los británicos. De hecho, curiosamente, la primera operación naval de la historia del US Navy, conjunta con un país aliado, es con España. Es precisamente la toma de Bahamas, donde hay buques americanos, estadounidenses, y hay buques españoles haciendo labores conjuntas, atacando a la Royal Navy, ¿no? Por cierto, se toma Bahamas sin disparar un solo cañonazo. Desembarca la infantería de marina española y los fuertes británicos se rinden porque ven que no tienen nada que hacer en la defensa. De hecho, ahí les pongo también el cuadro de José Moñino y Redondo, Florida Blanca, que es uno de los grandes impulsores, si no el gran impulsor, de la independencia de Estados Unidos de América. Este cuadro es un tanto tramposo y enseguida van a saber por qué. Porque si se fijan, dirán, bueno, yo ahí veo uniformes azules con bocamangas cubiertas y demás rojas, pues bueno, esos tienen que ser infantes de marina españoles, ¿no?, que es el colores tradicionales. Pero no, son marines continentales estadounidenses. De hecho, ahí ven a John Paul Jones, uno de los grandísimos capitanes estadounidenses de la época, del US Navy, y en el otro cuadro ven cómo prácticamente los uniformes son exactamente iguales que los uniformes españoles. ¿Por qué son iguales? Porque, si recuerdan, España contribuyó a los continentales con paño español, con lana española. Y como los estadounidenses no tenían con qué vestir a sus tropas, decidieron vestirlos con los colores que tenían, que era el rojo español y la lana española azul. Y así fue como, si se fijan, un teniente de navío español y un teniente de navío estadounidense, el uniforme es exactamente el mismo. Pero es que las influencias españolas a nivel militar, no solo económico, de Estados Unidos, van mucho más allá. De hecho, si se fijan, ¿no?, precisamente en la infantería de marina, la famosa franja grana, ¿no?, de infantería de marina, la roja, Estados Unidos también la usa, sus Marines Corps la siguen usando. Para tropa era roja y para oficiales amarilla, dorada. Lo mismo que sigue usando los marines, los US Corps, ¿no? Pero es que, de hecho, incluso hasta el propio símbolo, ¿no?, del famoso el águila con el orbe, se parece sospechosamente al símbolo de la artillería de marina española, que era el ancla con la granada de los artilleros de marina españoles.
Y el uniforme caqui, por cierto, viene del paño que utilizaban los artilleros de marina e infantes españoles cuando estaban embarcados, que era un paño de lana muy grueso y que era ese color marrón que se decía que al combatir con él muchas veces, pues bueno, al estar sucio o haber sangre, pues bueno, en fin, no se perdía la moral porque, claro, uno no veía a sus compañeros heridos y decía, bueno, pues aquí estamos todos bien, no pasa nada, seguimos combatiendo, ¿no? Pues ese uniforme, incluso el famoso caqui, pues también viene de aquella época y viene de España, ¿no? Es un poco posterior, es de 1802. La toma de Menorca fue determinante. A nivel militar, quien esté un poco puesto en el tema, fundamentalmente porque el 6 de enero todos los años se celebra una gran ceremonia, ¿no?, en Zarzuela, que es la Pascua Militar. La Pascua Militar la celebró Carlos III al recuperarse Menorca, ¿no? Más, no recuperarse porque se recuperó un poco más tarde, pero al conseguirse la primera victoria en Menorca. Esa gran flota y esa gran tropa que recuperó Menorca iba camino a Gibraltar cuando resulta que los británicos piden la paz. Es decir, ante la pregunta que antes les hacía de forma retórica, ¿por qué no cayó Gibraltar? Pues tan simple como que los británicos pidieron la paz antes. Y España, ya que había recuperado Menorca, las dos Floridas, Estados Unidos lograba su independencia y Francia le salía más o menos bien la jugada, decidieron, pues muchas veces, ¿no?, que se dice lo de más vale pájaro en mano que ciento volando, y así resultó que Gibraltar a día de hoy todavía consigue estando en manos británicas, ¿no? Pero no fue desde luego por una grandísima defensa, sino porque los españoles decidieron que no era el momento de recuperarla. Uno de los grandísimos, o de los últimos, podría decir, grandes sistemas de construcción fue el de Romero Landa, probablemente el mejor de construcción naval del siglo XVIII, de buques de vela. De hecho, pues bueno, de él aparecen los navíos de la serie Santana y también el San Ildefonso, los ildefonsinos. Y realmente, como digo, fueron los mejores de construcción de la época, ¿no? De la época, teniendo en cuenta que también participaban, por supuesto, Francia y Reino Unido, ¿no? Los de la serie Santana eran navíos de 112 cañones, de un tamaño sensiblemente grande, y el resto, pues los ildefonsinos de 74 cañones, lo que se llamaba una tercera clase. Eran un poco más pequeños, pero al final eran, por decirlo de alguna forma, la espina dorsal, ¿no?, precisamente de cualquier flota, de cualquier armada de la época. Un pequeño sistema, que es el de Retamosa, es posterior. De hecho, Retamosa era un discípulo de Romero Landa, y hay ese pequeño sistema de finales del siglo XVIII, inicios casi del XIX, que dio buques realmente muy buenos, ¿no?, como fue el navío Argonauta. El navío Argonauta, la batalla del Cabo Finisterre de 1805, resulta que iba embarcado Gravina, ¿no?, el teniente general Gravina, máximo mando de la Armada Española en el momento, iba embarcado en el Argonauta, no en un buque de 112 cañones, sino uno de 80. ¿Por qué? Porque era muy bueno ese buque, ¿no? Y de hecho los británicos, claro, cuando combatieron en Finisterre contra él, prácticamente 5 buques españoles contra una escuadra entera británica, los franceses, en Villeneuve decía que, bueno, que no era el momento de combatir, que había que pensárselo y demás, pues resulta que los ingleses volvieron a decir, bueno, estos españoles, maldita sea, que algunos buques construyen, ¿no? Pero claro, es que a nivel naval resulta que es que la bandera actual, la bandera de España, la rojigualda, es una bandera naval. De hecho, es una de las pocas banderas navales que existen a día de hoy, que acabó siendo una bandera nacional. Hay otra vez un ilustre asturiano, como decía, Antonio de Valdés. Aquí hay muchas anécdotas, ¿no? No se sabe realmente si fue Carlos III el que eligió los colores o fue Antonio de Valdés que le gustaron los colores y demás. Bueno, la realidad, esto sí que se sabe, es que se eligieron estos colores porque son los colores que mejor se ven en alta mar. El rojo y el gualda, el amarillo, son colores que se ven muy bien. Los colores que había antes, ¿no?, el pabellón antiguo español era blanco con las armas reales en el medio. Claro, un pabellón blanco en el mar, con nubes y demás, se ve muy poco. Pero es que además, como les decía también antes, la mayor parte de prácticamente países, ¿no?, reinos de Europa, muchos de ellos desde luego, tenían también entronizados a Borbones, lo cual eran prácticamente exactamente igual, lo cual no se distinguía, por ejemplo, el pabellón francés del español, del napolitano, siciliano y demás, ¿no? Lo cual Carlos III, pues bueno, se dice, ¿no?, que como quería que los colores españoles se vieran y realmente destacaran en alta mar, ¿no?, pues decidió elegir estos colores. La elección de los colores y el diseño es muy curiosa, ¿no? Hay muchísimas anécdotas. Una de ellas es que precisamente el escudo se decide llevar al tercio del mástil, porque decían que Carlos III era tan soberbio que dice, es que si lo llevo al medio, cuando no hay viento, no ondea mis colores. Y yo quiero que ondeen, yo quiero que se vea precisamente, en fin, el símbolo, ¿no?, mis reales armas. Y ahí se ve cómo está el castillo, la torre de Castilla y el león de León, ¿no? ¿Por qué no se ponen más símbolos heráldicos, Navarra y demás? Bueno, fundamentalmente, o Aragón, fundamentalmente se dice porque se consideran incluidos, ¿no?, pues Navarra en el caso de Castilla y en este caso Aragón incluida por los colores, evidentemente, rojo y gualda, ¿no?, que eran los colores tradicionales de la corona de Aragón. Por cierto, los dos grandes reinos marítimos de la época medieval
y que acabaron dando, por supuesto, en fin, a la Armada Española, ¿no? El embrión de la Armada Española. El Mediterráneo se decía que era propiedad prácticamente del rey de Aragón, de hecho esa famosa frase de que hasta los peces tienen que ondear el pendón del rey de Aragón para no tener problemas, y en el lado de Castilla, pues por supuesto el Atlántico, ¿no? De hecho en aquella época, pues bueno, en la época medieval, ni franceses ni ingleses ni estaban ni se les esperaba, ¿no? Cuando se dice, bueno, ¿cómo es posible que Castilla, ¿no?, o España descubriera América? Bueno, es que iba a ser España o Castilla o Portugal, no había muchas más opciones, Francia no iba a ser y desde luego Inglaterra tampoco. Entonces, al final las potencias navales ya de esa época eran precisamente estas, ¿no? Bueno, por supuesto, cabe destacar, ¿no?, que la bandera actual, la bandera de España, es del siglo XVIII, es de 1785. No es de Franco, ni de la República, ni de nada. Es muy antigua, mucho más antigua. Pero es que la Real Armada Española no tenía solo grandísimos militares, también tenía grandísimos científicos. De hecho, no es casualidad que se llamaba la Marina Ilustrada, la Marina Científica. De hecho, pues bueno, como ven, constructores navales, grandes tratadistas como Juan José Navarro, primer capitán general de la Real Armada, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, ¿no?, que llevaron a cabo la misión del Meridiano, que se llama una misión científica. En aquel momento, cuando se llevó esa misión, en 1735, eran dos jóvenes guardiamarinas, tenían 21 y 19 años. Pero es que resulta que los cálculos más precisos que hubo a la determinación del ángulo, del grado de meridiano, ¿no?, el cálculo del meridiano, lo llevaron a cabo ellos. Realmente la expedición científica llevaba franceses y españoles, la Condamine, los grandísimos científicos franceses ya de sus años, ¿no?, de la Real Academia de Ciencias de París, pero es que los cálculos más precisos los hacen dos jóvenes guardiamarinas españoles. De hecho, los dos fueron invitados, acabaron siendo miembros de la Royal Society, la Real Academia de Ciencias de París y también de la Real Academia de Estocolmo sueca, ¿no? Bueno, realmente la cartografía que tenemos a día de hoy nace prácticamente de Vicente Tofiño de San Miguel. De hecho, pues bueno, una película que me gusta mucho, en cierto modo, es la de El Hidalgo de los Mares, es una película antigua, seguramente muchos de ustedes la habrán visto. Pues hay una escena que dice, en fin, el protagonista, estos españoles, la cartografía, no se puede uno fiar de ella y demás. Bueno, pero es que los británicos, ustedes copiaron la cartografía española. De hecho, si no fuera por la cartografía española, no tendrían ningún tipo de cartografía de la costa este de los actuales Estados Unidos. También grandes tratadistas, en fin, humanistas y demás, como Juan de Lángara, José de Mazarredo, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que por cierto, limeño de nacimiento, era un criollo español nacido en Lima. Sí, los nacidos en América también podían alcanzar alto grado, de hecho acabó siendo capitán de navío. No se miraba dónde nacía uno. En aquel momento tenía tantos derechos un limeño, un novohispano o un hombre nacido en Burgos o nacido en Valladolid. Así funcionaba España, ¿no? O también otros conocidos como Alcalá Galiano, Churruca, ambos fallecidos en Trafalgar, grandes científicos también, tratadistas. Y bueno, Juan de la Concha, en fin, como ven, muchos. Realmente, aunque Luis de Córdoba, que fue el almirante que capturó el doble convoy, no era, podremos decir, científico de vocación, era más bien militar, resulta que sí que sabía aprovechar muy bien la ciencia española. De hecho, hay una anécdota que me gusta mucho contar habitualmente, seguro que más de uno ya la ha oído porque la cuento siempre que tengo la ocasión. Resulta que en unas maniobras conjuntas, ¿no?, en el Canal de la Mancha, en 1779-80, participaban, pues bueno, una flota combinada francesa y española. Por cierto, la Royal Navy estaba anclada en sus puertos, no querían salir de puerto porque tenían que enfrentarse a esta flota, casi se hace un desembarco y casi se conquista Inglaterra. Al final, vientos y mareas impidieron que esto ocurriera. Al final, lo de Britannia Rule the Waves, como ven, pues bueno, la canción es muy bonita, pero tiene poco que ver con la realidad del momento, ¿no? Pues resulta que franceses, el conde de Guichen, precisamente, un almirante francés, le preguntó a José de Mazarredo, que era el segundo comandante de la escuadra de Córdoba, le dijo, don José, no cabe ninguna duda, ya sabemos cómo son los franceses y más en la época de Versalles, no cabe ninguna duda que don Luis es un almirante, en fin, con una experiencia absolutamente tremenda, lleva muchísimos años mandando buques y demás. Pero claro, sí que nos hemos fijado, ¿no?, los franceses, que da órdenes un tanto pues, peregrinas, ¿no?, ya propias de su edad, efectivamente, pero son un tanto peregrinas. Claro, se ve nubarrón y el hombre manda a largar velas, lo cual a nivel náutico no tiene sentido. Y al revés, ¿no?, cuando se ve que hace buen tiempo, manda a recoger velas. Esto no tiene sentido, don José, ¿qué pasa? Y dice, bueno, venga usted aquí, conde de Guichen, que le voy a enseñar una cosa. Y le enseñó los barómetros españoles que los franceses todavía no conocían. ¿Qué pasaba? Que don Luis era un hombre anciano, pero desde luego no tenía un pelo de tonto, miraba de reojo, por el rabillo del ojo, el barómetro bajaba, va a haber tormenta de aquí a 3 o 4 horas. Bueno, voy dando las órdenes, voy ganando tiempo, así la dotación no se cansa,
Y así además vamos haciendo labores de doctrina, de adiestramiento y demás. Claro, los franceses quedan absolutamente asombrados porque no tenían esos barómetros. De hecho, ni sabían que existía esa tecnología. Pero también a nivel militar, a nivel naval, y yo diría que es, en fin, el mayor hito militar de la historia, así de claro, fue la carrera del Glorioso. El Glorioso, que como se dice, hizo honor a su nombre, fue un buque español de construcción absolutamente extraordinaria que combatió sucesivamente en 5 batallas navales, prácticamente de mitad del Atlántico hasta el Cabo de San Vicente, o Cabo de Santa María, contra escuadras compuestas por 4 navíos de línea, 6 fragatas y 2 bergantines. Cuando vemos las comparaciones de fuerzas, pues es verdad que las comparaciones a veces son odiosas, ¿no? Pero realmente fue lo que ocurrió. Pero es que el Glorioso se alzó con 4 de 5 victorias. En el último combate, tuvo que rendirse. Pero tuvo que rendirse no porque estuviera combatiendo contra un navío británico, el Russell, que era sensiblemente mayor que el suyo, de un porte superior, y contra 2 fragatas británicas a la vez. Fue porque no tenía con qué disparar. Se le había agotado la pólvora, se le había agotado, en fin, las balas de cañón y demás, y al final Pedro Mesía de la Cerda, el comandante del buque, dijo, pues bueno, no me queda otro remedio que rendirme, ¿no? Cuando llevan a Pedro Mesía de la Cerda, en aquel momento, como ven, Glorioso, 44 muertos y 173 heridos, y los británicos, pues bueno, prácticamente 800 bajas entre todo lo que había, resulta que le dice el comandante del Russell, le dice, no se va a creer que si le cuento que 5 minutos más y el que se rinde soy yo. De hecho, estaban intentando amotinarse los marinos ingleses porque no querían combatir más, porque tenían muchísimas bajas y porque, en fin, en definitiva, no querían morir, lo cual es bastante lógico, ¿no? Pero es que Jorge Juan, como digo, y como se le llamó en su época, el sabio español, lo de sabios quedase muy corto, porque este hombre yo creo que hizo de todo. Marino de guerra, llegó hasta el rango de jefe de escuadra, director de la Real Academia de Guardias Marinas, profesor de navegación, de ahí el famoso Tratado de Astronomía y Navegación, que estuvo vigente prácticamente medio siglo, ingeniero naval, precisamente el del sistema inglés, sistema de Jorge Juan, científico en la misión geodésica del Meridiano, y espía, Mr. Joshua, en Inglaterra. Y también, además, diplomático, embajador en Marruecos, ¿no? Pues este hombre, como digo, pues en su vida, que además tampoco murió tan mayor, hizo prácticamente de todo, ¿no? No quiero ni pensar qué harían, en fin, franceses, ingleses o estadounidenses si tuvieran una figura así en su historia. Pues, pues me imagino que estaríamos viendo películas y series todo el día precisamente sobre él, ¿no? Pero es que España, como digo, la Real Armada, la Marina Ilustrada, también tenía un componente muy importante científico y fundamentalmente también de exploración. De hecho, pues ahí estaba precisamente Bengoechea en Tahití. De hecho, pues ahí ven, por ejemplo, la fragata Águila, cómo llega, ¿no? Y precisamente son de los primeros europeos, los primeros occidentales en llegar a la zona de Tahití. Por cierto, las famosas navegaciones de Cook, en la zona, no en la zona de Tahití, sino en la zona de la costa oeste de Estados Unidos, lo hizo con la cartografía que capturaron los ingleses en La Habana, por poner también la famosa reseña, ¿no?, de la cartografía española era mala, decían ellos. Bueno, expediciones a Alaska. Hubo varias, hubo muchas. De hecho, en Alaska, el primer asentamiento occidental, otra vez, es español. Ahí ven el fuerte de San Miguel, ¿no? Y lo llevó a cabo el famoso limeño que les comentaba antes, Cuadra y Bodega. Hubo 3 convenciones que, en definitiva, fue, para que se hagan una idea, fue la forma de repartirse el mundo que hubo en la época entre Reino Unido y España, ¿no? Pues si Portugal y Castilla se repartieron el mundo en los tratados de Tordesillas, pues a finales del 18 se repartieron precisamente el mundo, prácticamente lo que quedaba de mundo por descubrir, ¿no? En esos tratados, por cierto, las Malvinas se consideran españolas. Lo digo porque a día de hoy todavía muchos británicos no acaban de encontrar esos papeles, vamos a decirlo así. Pero es que las expediciones a Alaska no fue una ni dos, de hecho fueron, como ven, 6. Y de hecho se llega prácticamente hasta la punta de Alaska. Pero es que en la zona más alta que se conocía en la época, en el siglo XVIII y prácticamente hasta el siglo XIX y casi diría hasta el siglo XX, se llamaba la isla de San Gonzalo, con muchos más nombres, Puerto de Córdoba, Isla de Revillagigedo, en fin, muchísimos nombres de almirantes, de marinos españoles de la época, nombres que, por cierto, fueron posteriormente cambiados en el siglo XIX por nombres un poco más anglosajones, vamos a decir, ¿no? Parecía que no acababan de gustarles tampoco a los estadounidenses el hecho de que las zonas, en fin, más al norte, ¿no?, descubiertas, pues tuvieran nombre español, ¿no?
Luego tenemos, por supuesto, el viaje científico y político alrededor del mundo, ¿no? La famosa expedición de Malaspina y Bustamante, donde se hizo a través de 2 corbetas, ¿no? La Atrevida y la Descubierta, y de hecho fue un viaje de gran importancia porque tiene muchos componentes, no solo es un viaje de exploración, ni un viaje militar, ¿no? Es un viaje científico. De hecho, llevaban en la pequeña flotilla, ¿no? que iba, llevaban astrónomos, llevaban cartógrafos, llevaban biólogos, llevaban, en fin, botánicos, antropólogos y demás, ¿no? Era un viaje político porque también tenía un componente muy importante de tratar con los criollos americanos, de tratar, en fin, qué tal se concebía la monarquía allí y demás. Y luego también viaje militar, ¿no? Se estaban estudiando las defensas, había órdenes lacradas, ¿no? Órdenes secretas para vigilar todo esto. De hecho, una cosa bastante curiosa, lo que se encuentran, esto además, en fin, es una anécdota muy curiosa, una de las cuestiones que se encuentra uno de los biólogos y cartógrafos y otro de los cartógrafos que van en este viaje es en la zona prácticamente de Alaska, porque realmente el viaje se ve que va hasta el norte del todo, se encuentra que los indios tienen barretinas catalanas. Y se quedan los españoles asombrados. Dicen, ¿cómo es posible? O sea, esto claramente es una barretina catalana. Pues es que resulta que en los viajes anteriores de las exploraciones a Alaska, parte de la tropa que iba en la flotilla eran migueletes catalanes y habían hecho intercambios con los indios. De hecho, se habían dado órdenes específicas de que no se les molestara, pero que se pudieran hacer intercambios y se tomara contacto con ellos. Bueno, pues ahí había barretinas catalanas. Y de hecho se dice, hay por ahí un documento, una imagen donde se ve pues, bueno, un tótem indio con una barretina encima, lo cual es, pues, en fin, tuvieron que quedarse absolutamente sorprendidos, ¿no? los marinos al encontrar esto. Luego también tenemos, por supuesto, a finales del siglo XVIII, batallas. Una de ellas es la batalla de Tolón. La batalla de Tolón los franceses, bueno, la tienen absolutamente como parte casi del nacimiento de su historia. ¿Por qué? Porque, bueno, fue ascendido un joven general que posteriormente acabó siendo famoso, ¿no? Napoleón Bonaparte, que combatió pues, contra un conjunto de tropas, digámoslo así, una confederación compuesta por españoles, franceses, en fin, sardos y demás. El hombre que acabó defendiendo el puerto de Tolón fue precisamente Federico Gravina, teniente general de la Real Armada, y fueron los infantes de marina españoles los que defendieron Tolón. La defensa de Tolón, ¿por qué es importante? Bueno, porque era uno de los últimos, digámoslo así, últimas zonas realistas francesas, ¿no? Estaban todos los realistas, todos los que apoyaban los Borbones y la monarquía, y de hecho, pues, si no hubieran defendido los españoles y hubieran cortado, en fin, esa entrada de los revolucionarios, pues hubieran guillotinado a la mayor parte de ellos. ¿Qué hicieron los españoles? Mientras que los británicos, por cierto, se llevaban la mitad de la flota francesa anclada en Tolón, los españoles lo que hicieron fue cubrir la retirada, favorecer que la población civil embarcara en barcos españoles y pudieran ponerse a salvo. De hecho, en esta época hay documentos, ¿no?, donde se agradecen, los propios franceses agradecen a Gravina, en fin, la valentía y el honor que hizo al dejar a sus hombres, ¿no?, a los infantes de marina, defendiendo, cubriendo esa retirada para que mujeres, hombres, ancianos y niños pudieran, franceses, ¿no?, lealistas, pudieran abandonar y no fueran, pues, bueno, masacrados por los revolucionarios franceses. Hubo muchísimas más batallas, muchísimas más victorias españolas, ¿no? Pues bueno, si Tenerife es famosa porque Nelson se dejó un brazo, Nelson venía de ser derrotado en Cádiz, ¿no? Como ven, otra vez, Cartagena de Indias no fue una excepción, fue la tónica habitual del siglo XVIII. Esta anécdota también me gusta bastante porque la protagoniza otro asturiano, aunque esta vez nació en Sevilla, Cayetano de Valdés. Cayetano de Valdés, cuando estaba rindiendo el Santísima Trinidad, además su buque curiosamente se llamaba Infante Don Pelayo, lo cual ya rematamos la jugada en Asturias, estaba rindiendo José de Córdoba, ¿no?, que era el sobrino de Luis de Córdoba, que si Luis de Córdoba era un gran marino, José de Córdoba, en fin, tema aparte, para mal, estaba rindiendo el buque Santísima Trinidad, pues resulta que Cayetano Valdés, que tenía ese pronto asturiano, dijo: o vuelve vuecencia a izar el pabellón del rey, o le tomaré por inglés y ordenaré abrir fuego hasta hundirle. Al final, el almirante español se da por aludido, decide subir el pabellón, izar el pabellón, lo que significaba que el buque seguía combatiendo, que no se rendía, se recupera el buque y esta batalla, Cabo de San Vicente, que a los británicos les vuelve a encantar, resulta que no la ganan, sino que se ponen en fuga cuando otra escuadra española se acerca al combate, ¿no? Y ahí está el famoso, pues bueno, combate entre Horatio Nelson, muy conocido a día de hoy, contra un desgraciadamente desconocido Cayetano de Valdés, que llegó a ser, por cierto, ministro de Marina. Pero es que en España también había mujeres que combatían. De hecho, pues bueno, ahí tenemos a una infante de Marina española, Ana María de Soto, cordobesa,
que se había alistado haciéndose llamar Antonio María de Soto, uno de sus hermanos, para, pues en fin, embarcarse y combatir, ¿no? Pues bueno, fue tan reseñable su actuación y sus combates que resulta que no solo, en fin, que no se la castiga, ¿no?, sino que de hecho se la premia, se la asciende a sargento primero. De hecho, no solo la primera infante de marina de la historia, sino la primera sargento primero de infantería de marina de la historia. Con lo cual, si tenemos que ir a la siguiente, creo que hablamos de los años 50, de los años 60, probablemente en los marines estadounidenses, ¿no? Pues los españoles, pues bueno, otra vez ya estábamos ahí. Y casi ya para terminar mi exposición, ¿no?, me gustaría hacer, en fin, hacer hincapié, ¿no?, en esta pátina, ¿no?, de leyenda negra que hay sobre la Marina española, ¿no? Este cuadro es muy famoso, es la muerte del brigadier Churruca. Realmente es un cuadro un poco, en fin, libre, ¿no?, porque le faltaría una pierna. Realmente un cañonazo le había arrancado la pierna, se estaba desangrando. Pero bueno, es la famosa muerte del brigadier Churruca en el navío San Juan Nepomuceno, que es un poco, a nivel español, ¿no?, cómo se concibe la batalla de Trafalgar, ¿no?, esa derrota, que se pierde todo y demás, ¿no? Antes de eso había ocurrido esto. Horatio Nelson, en la primera hora de combate de Trafalgar, está herido de muerte. Muere a las 4 horas, entre terribles lamentos. Una bala le entra por la clavícula, le sale por detrás por la escápula. Entre terribles lamentos muere, ¿no? Bueno, Nelson estaba fuera de combate mucho antes de que cualquier comandante español falleciera en el combate. Y de hecho, hay testimonios de la época. Este es un testimonio contemporáneo, lo dijo el padre Manuel de Cos en las exequias de los oficiales españoles en Cádiz. Dice: no se sabe por qué lo ocultan las pérdidas de los ingleses. Su pretendida victoria fue una derrota por la mucha gente que perdieron. Y entonces, como digo habitualmente, lo de dato mata relato, ¿no? ¿Qué se dice habitualmente? Bueno, que los británicos tuvieron 450 muertos, entre ellos 3 comandantes, entre ellos el comandante en jefe, almirante en jefe, unos 1.200 heridos y no pierden ningún buque. Esto es lo que se dice. Por la parte española, son unos datos que están bastante bien verificados, pues se pierden unos 1.000 hombres y están heridos unos 1.400, ¿no? Se pierden 7 buques. Bueno, para empezar, la mayor parte de las pérdidas de buques españoles no son en el combate, son días más tarde. El combate es del día 21. Como ahí les pongo, las pérdidas se tienen entre los días 23 y 30. De hecho, un navío, curiosamente, que los británicos consideran hundido en Trafalgar fue el navío Rayo. Bueno, el navío Rayo entró en Cádiz después del combate, prácticamente sin tener daños. El navío Rayo sale a los 2 días, después del combate, a intentar salvar a los navíos españoles que quedaban, a intentar capturar o más bien salvar a náufragos, ¿no? Y resulta que se hunde en ese temporal. Evidentemente, ese buque no se hunde por la batalla, se hunde por los temporales. La mayor parte de buques españoles hundidos en Trafalgar ocurre exactamente igual. El Monarca, Neptuno. Pero es que los británicos también matizan mucho sus propias bajas, ¿no? Yo investigando el tema de Trafalgar, que siempre fue, la verdad es que una batalla que me interesó. De hecho, yo de pequeño empecé con el tema naval porque me gustaba tanto Trafalgar, pero como nunca me encajaron las cifras, dije, aquí hay algo mal, o sea, esto no puede ser, a mí esto no me encaja. Entonces, a base de investigar durante muchos años, investigando incluso los historiales de la Royal Navy, resulta que uno se encuentra que 11 de los navíos de la escuadra británica entraron en mal estado en Gibraltar. 5 de ellos en estado ruinoso. Si sumamos, hablamos de 16 buques, que es el 60% de la escuadra en muy mal estado. Luego, claro, resulta que se sacan de las playas de Cádiz, de Huelva, cuerpos ahogados. Esos cuerpos tienen 3 tipos de uniformes: uniformes españoles, uniformes franceses y uniformes británicos. Los británicos no los cuentan, esa gente fallecida, esa gente ahogada, ¿no? Cuando vamos ya a buscar navío por navío, ¿no?, qué pasó con ellos, qué fue de ellos después de la batalla y demás, encontramos, bueno, pues que navíos como el Royal Sovereign, Temerary y demás, resulta que están en arreglo durante más de 2 años, lo cual es un tiempo absolutamente ingente para un arreglo naval. Y de hecho tienen arreglos, algunos de ellos, de hasta 20.000 libras. Bueno, 20.000 libras, no digo que es la construcción de un buque nuevo, pero prácticamente, es decir, es una barbaridad de dinero. Y luego resulta que también navíos como el Swiftsure o el Prince dicen que no hay más misiones activas en una década. Bueno, esto es bastante lógico. Cuando un navío está en buen estado, sale al mar, se le destina a operaciones y demás. Cuando está en mal estado, no. ¿Cómo estarían esos 2 navíos para en 10 años no salir de puerto? Luego también hay testimonios, por supuesto. Uno de los oficiales del Monarca, él dice que con sus propios ojos, combatiendo al lado del navío Fogues, un navío francés, ve hundirse 3 navíos británicos. Claro, es un testimonio de una persona que estuvo en Trafalgar.
Y luego resulta que, a nivel de bajas y demás, resulta que el Victory tiene 27 heridos que no entran en las listas de bajas, porque Collingwood, en su santa sabiduría, decide cerrar las listas de bajas antes de acabar el recuento. No vaya a ser que nos hagan unos datos que no nos interesen. Y, de hecho, lo mismo pasa con el Temerel. El Temerel, el propio oficial del Temerel, el comandante, dice: tengo 43 desaparecidos en las tormentas y en fin, ahogados. Quiero decir, esa gente no sé qué ha sido de ella. Y esa gente tampoco se suma. Cuando en 2 buques tenemos casi 70 bajas, no quiero pensar, una escuadra de 30 y tantos, ¿cuántas bajas pueden tener? Yo he echado cuentas y a mí me salen 850 muertos y 2.150 heridos. Y de hecho son unas bajas que le salen muy parecidas precisamente a David Chandler, Duncan Anderson y Michael Lewis, que son investigadores que curiosamente trabajan para la Royal Navy y para Sandhurst, el Instituto Militar de Sandhurst, pero que también no les encajaban las cifras y empezaron a investigarlo. En fin, lo que les salió, pues bueno, son unas cifras bastante más dudosas, ¿no? En definitiva, Trafalgar, ¿qué ocurrió con Trafalgar? Bueno, Trafalgar es un mito nacionalista británico. El siglo XIX es el que realmente le da la importancia a Trafalgar que tuvo, ¿no? Yo muchas veces digo que Trafalgar, combatiendo o no combatiendo, tenía poco interés. ¿Poco interés por qué? Porque bueno, los británicos dicen, ya bueno, pero es que impidió que Napoleón invadiera Inglaterra. Bueno, pero es que 2 días antes de Trafalgar, Napoleón estaba en Alemania, estaba combatiendo en Ulm contra los austríacos y venciéndoles. Napoleón, 2 meses antes de Trafalgar, ya había decidido que no iba a invadir Inglaterra, con lo cual otra vez se cae un poco ese mito, ¿no?, de que salvó Inglaterra y demás, ¿no? Como digo, mitos nacionalistas británicos. Desgraciadamente, estos mitos, muchos autores españoles, fundamentalmente Benito Pérez Galdós, bebe de ellos y de hecho pasan al imaginario popular como esa grandísima derrota, ese desastre, ¿no?, esa pérdida de la Armada y demás, ¿no? La Armada, insisto, perdió 7 buques, pero es que la Armada había cedido 3 a Francia, ¿no? Les había regalado 3 buques a Francia, con esos, yo digo, infames tratados de San Ildefonso, ¿no?, donde Godoy, pues al final, tratando con Napoleón, le regala 6 de los mejores buques españoles. Cuando echamos cuentas, resulta que después de Trafalgar, España tiene 37 navíos de línea, pero es que 3 años más tarde tiene más. Hombre, pues entonces, ¿qué ha pasado con la Real Armada? Pero no dice la gente que la Real Armada se muere y se pierde en Trafalgar. No, falso, no ocurre. Pero es que España recupera esos buques al conquistárselos, al volver a capturar los buques españoles, la mayoría, por cierto, que se recuperan a los franceses en la batalla de la Poza de Santa Isabel. Habitualmente se dice que fue el 2 de mayo donde empezó la Guerra de Independencia, es un poco posterior, la Guerra de Independencia empieza en una batalla naval que es en Cádiz, en la Poza de Santa Isabel. ¿Qué pasó con la Real Armada? Bueno, pues pasaron 3 personas, ¿no?, o 3 sujetos, vamos a decir. Pasó Napoleón Bonaparte, que les he puesto en términos un poco bíblicos, ¿no?, los 4 jinetes del Apocalipsis. Pues bueno, uno sería la muerte, fundamentalmente por la falta de mantenimiento. Los buques no podían mantenerse, no había dinero con qué mantenerlos y, de hecho, ese dinero había que utilizarlo para mantener tropas de tierra. De hecho, la infantería de marina acaba combatiendo como batallones de marina en regimientos de infantería tierra adentro, ¿no? En Bailén hay infantes de marina combatiendo. Bailén, por supuesto, no queda en la costa. Fernando VII, ¿no?, la peste, con esas corruptelas, compras de navíos rusos en mal estado, en fin. En esas compras, por cierto, no había un solo oficial de la Armada, ni ministro de Marina, ni nadie. En fin, fue una serie de tejes-manejes que no se sabe muy bien quién los compró, por qué los compró, ni por cuánto se compró, también hay que decirlo, pero es que no participó nadie de la Armada en este tipo de compra, ¿no? Los buques rusos, algunos tuvieron que devolverse a mitad de camino porque es que hacían vías de agua. Y luego también la guerra, ¿no? Arthur Wellesley, supuestamente aliado de España, ¿no?, en la famosa, lo que ellos dicen, la guerra peninsular, que realmente, pues bueno, destruyó todo el tejido industrial español que pudo y más, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que realmente, ¿no?, los ingleses son muchas cosas, pero las cosas las tienen claras. Inglaterra siempre supo que en el mar realmente el rival era España, no había otro rival que España. Y les vino muy bien precisamente la guerra de independencia decir, ahora que somos aliados, tú encárgate de tropas de tierra y demás, echar a los franceses, que yo ya me encargo precisamente de este tema naval. De hecho, el Imperio Británico, ¿no?, famoso Imperio Británico, ¿cuándo nace? Nace después de Trafalgar, nace en el siglo XIX. ¿Por qué nace en el siglo XIX? Porque no había otra potencia naval que pudiera disputárselo. Sin embargo, se consiguen victorias. Ahí está la batalla de Bailén, como digo, participaron infantes de marina. Y ahí está otra vez, ¿no?, como pues al final, a día de hoy, todavía Cádiz, Cartagena y Ferrol son los cabezas de departamento de Infantería de Marina Española. Este es otro cuadro, a mí me encantan estos cuadros trampa, ¿no? La gente que me conoce ya sabe por dónde van. Esta es la famosa carga de mamelucos del 2 de mayo. Si les digo que ahí hay un infante de marina,
Me dirán, venga, Guillermo, en Madrid, el 2 de mayo, ¿cómo va a haber un infante de marina? Bueno, es que ahí está, ¿eh? Y lo pintó Goya. Ese es un infante de marina. Ese es Esteban Casares Riera, un granadero de la Guardia del Almirantazgo destinado en Madrid, que fue literalmente las primeras tropas españolas que combatieron contra los franceses fueron infantes de marina. Los mandaba un capitán de fragata, Guillermo de Scotti, y fueron heridos. Esteban de Casares falleció en el 2 de mayo, 2 compañeros suyos fueron heridos, y de hecho no cabe ninguna duda que es español, porque si se fijan, muchos historiadores del arte dicen que es francés. Bueno, pues como se pueden ver, ¿no?, los uniformes, francés no puede ser, porque tiene los cuellos rojos. Esto lo descubrió, todo se ha dicho, otra vez, el capitán de navío Blanco Núñez. Pero es que hubo infantes de marina combatiendo no solo en las calles del 2 de mayo. De hecho, curiosamente, en esta calle, el almirantazgo quedaba un poco más allá, de hecho, en la zona de Alcalá. O sea, de hecho, literalmente fueron las primeras tropas, oyeron los tiros de los franceses, salieron a ver qué pasaba, vieron cómo estaban masacrando a los españoles y ni cortos ni perezosos, los infantes, tuvo que salir su comandante a decir, no, que aquí no hay órdenes de combatir, y habían salido ya a combatir los granaderos españoles contra los franceses, ¿no? Y de hecho, en la defensa del Parque de Artillería de Monteleón también hay infantes de marina españoles, en este caso, más que infantes, oficiales del Cuerpo General. 3 jóvenes, solo les he puesto 2, que son los más famosos, alféreces de fragata, en términos un poco chavales, ¿no?, de poco más de 20 años, pues fueron también oficiales que se pusieron a las órdenes de la defensa del Parque de Artillería. Y de hecho, no es casualidad que en la Guerra de Independencia decían los oficiales de tierra, los oficiales de infantería, después de los marinos, infantes de marina, nadie hizo más que mi regimiento, como diciendo, nosotros hemos combatido muy bien, pero es verdad que los infantes de marina combatieron mejor. Y de hecho se decía que el regimiento segundo de marina es bizarrísimo, ¿no? Es absolutamente heroico. De hecho, no es casualidad que esto, es verdad que tampoco se suele decir, las tropas españolas acaban entrando en Francia, expulsan a los franceses y entran en Francia, entran en Toulouse y literalmente el día después Napoleón abdica. Las primeras tropas en entrar en Toulouse eran infantes de marina de ese segundo de marina de gallego, ¿no?, el de Ferrol. Y de hecho, a día de hoy todavía conservan, ¿no?, esa famosa corbata de Toulouse, ¿no?, el símbolo de Toulouse, que reza valor y disciplina, ya que fueron de los mayores héroes, ¿no?, de la campaña. Ahí se ve a Napoleón firmando la abdicación. Y ya para terminar, pues bueno, me gustaría también citar, ¿no?, y más los tiempos que corren, pues la Real Expedición Filatrópica de la Vacuna. De hecho, fue la primera gran expedición, no solo científica, sino humanística. España decidió vacunar al mundo, no solo sus territorios, no solo América, vacunó en territorio enemigo, vacunó en China, vacunó en Filipinas, y de hecho, pues bueno, ahí está también en la historia la primera enfermera de la historia en misión humanitaria, Isabel de Zendal, que bautizó el nuevo Hospital de Madrid, y dos grandes médicos militares, uno de ellos Francisco de Balmis y otro más desconocido, desgraciadamente, José de Salvani, un joven médico que de hecho falleció en esta expedición, tenía 30 años cuando falleció, pero es que él solo había vacunado a 200.000 personas a lo largo de América. Había estado cerca de 10 años vacunando gente, se murió de las enfermedades tropicales de la época y tenía 31 años cuando falleció. Y como no se puede terminar una historia sin un misterio, pues ahí está el misterio de San Telmo. ¿Qué es el misterio de San Telmo? Pues un buque español que fueron los primeros hombres en llegar a la Antártida, desapareció en las aguas del Cabo de Hornos, no se volvió a saber nada más de ellos. El comandante era otro ilustre limeño, precisamente Rosendo Porlier, otro americano, otro novohispano, y se perdieron cerca de 650 hombres, ¿no?, 644. Resulta que hace no mucho se descubrió que había, una de estas expediciones científicas, descubrieron que había el famoso mascarón español, ¿no?, el león engallado, que luego les pondré otra vez la diapositiva. Se encontró ese león, y ese león estaba en la isla de Livingstone, en la Shetland del Sur, es decir, en la Antártida. La Antártida resulta que, aunque, bueno, en fin, son muy famosos los científicos, exploradores y demás del siglo XX que llegaron y ese tipo de cosas, no la descubrieron los españoles esto fue en 1819, si no recuerdo mal. El primero en avistarla fue un hombre llamado Gabriel de Castilla en 1601, 200 años antes de que llegaran los españoles y casi 400 años antes de que llegara cualquier otro europeo. Para terminar ya, pues bueno, esto reza el arsenal de la Carraca de Cádiz, ¿no?, el capitán naval de España. Tu regere imperio fructus hispane memento, habitualmente se traduce en pasado, pero realmente la traducción correcta sería esta. Tu misión español es gobernar los mares, recuérdalo. Muchas gracias.